Bendiciones, amada familia. De veras que es la palabra ágape empieza a cobrar peso, ¿no? Un festejo divino que Dios es. Eso a mí me tomó un tiempo, le tomó un tiempo al Espíritu Santo empezar a darme percepción del significado de esta palabra, ¿no? En el lenguaje divino. Y entonces empezó Dios a llevarme por eventos. Por ejemplo, Génesis 1, ¿no? Es un evento de ágape. Está Abba, Jesús, el Espíritu Santo, eh, creando. Y es una fiesta. Todo lo que Dios vive lo hace en un estado de celebración, de gozo, de festejo, porque nuestro Padre no ve derrotas y inseguridades y cosas por el estilo, sino existe en vida eterna y eso es asombroso. Entonces nosotros estamos empezando a arraigar en ágape. ¿Sí? Y creo que es importante que tengamos un poquito empecemos a permitirle al Espíritu Santo traernos a esa conciencia, ¿no? Cuando Adán y Eva pecan, Dios vive ágape. No celebra su pecado, celebra su propósito eterno y se compromete a redimir. Y en Efesios 1 se nos declara el misterio que estuvo oculto, ¿no? Por siglos y siglos y siglos, que es que antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Él y dispuso que íbamos a ser sus hijos. Entonces es algo, algo asombroso ser hijos de Dios y estar participando con Dios de todo lo que Él tiene preparado y escucharles hablar de lo que está ocurriendo en sus corazones, lo que están comprobando en el ejercicio del sacerdocio y todas las verdades que están siendo construidas, ¿no? Me encanta cómo está plasmado eso en la Escritura, que somos enseñados por el Espíritu Santo y Él va acomodando lo espiritual con lo espiritual, y eso es cómo se construye en nosotros la mente de Cristo, y empieza a haber comprensión por comprobación. La verdadera comprensión no sucede hasta que lo vives. Y vas a observar que esto es así, que cuando Dios te abre los ojos a algo, eso es para traerte a fe, pero ahí todavía no comprendemos ni cómo funciona ni de qué se trata, pero es cuando te atreves a vivirlo, Dios cumpliéndolo en ti, que entonces las cosas empiezan a integrarse, empieza a armarse el entendimiento divino y por lo tanto la sabiduría de Dios. Y nuestro Padre se ha comprometido a que cada uno de nosotros resultemos viviendo la plenitud de Dios. Y eso ocurre porque vamos a poder vivir al 100%, ser uno con Él, y todo lo que Él es va a poder operar en nuestro ser y manifestarse, pero con nuestra comprensión, con nuestra participación, igualito como sucede en Jesús. Entonces vamos a ocuparnos hoy de avanzar en recibir. Y para que todos podamos aprovechar al máximo lo que Dios ha preparado. Hoy estuvieron hablando un poquito de los recursos que se le están entregando y demás, pero yo quiero, eso es hermoso y participar en ello es hermoso, pero ¿saben cuál es la verdadera imagen de preparación que tenemos que tener presente? Es la que Dios ha hecho. Por eso este segmento se llama La Mesa de Abba. Porque las cosas que aquí se entregan no se prepararon ayer, no fueron preparadas por hombres, sino las cosas que Dios preparó de antemano para aquellos que le aman.
Y cuando te sientas con esa conciencia en tu corazón, a esta mesa, que no es solo este domingo, quiero aclarar, no es en este horario, no, es cada vez que tú te sientas a recibir del Padre, Él adereza mesa delante de ti. Y el hijo, la hija que aprende a sentarse a la mesa, va a ser servido, va a ser provisto y va a crecer en lo que es como hijo o hija de Dios. Bueno, pues sentémonos con el corazón abierto para que Abba sirva en ti las verdades que Él quiere asegurar en tu corazón. Y estamos hablando de ser habilitados porque somos hijos, somos herederos. Nunca pierdas ese asunto. Porque soy hijo, soy heredero. Y si soy heredero, entonces tengo que ser habilitado para cumplir las funciones de un heredero en el reino de Dios. Porque ahí es donde estás funcionando, es donde existimos y donde nos movemos y en lo que estamos creciendo. Ser herederos de Dios. Entonces, esto nos está llevando a poder permitirle a Dios presentarnos su provisión para nuestra habilitación. Partimos del fundamento que está escrito. Recuerden, todo tiene que estar escrito en la Escritura, todo. No puede haber una verdad que el Espíritu Santo te presente que no esté plasmada en la Escritura. Porque su trabajo es tomar toda la Escritura, inspirarla a tu vida para que tú la vivas. Esto es cómo funciona la cosa en el nuevo pacto. En el viejo pacto se escribieron libros que se entregaron y era un proceso externo, humano, sin provisión divina para ejercer ese pacto. Y por lo tanto, un fracaso por la condición humana. Pero en el nuevo pacto, el pacto del Espíritu es completamente opuesto. Y en 2 Corintios 3, les recuerdo a los que ya lo han escuchado y ya lo han recibido y ya lo están viviendo, y a los que no lo han escuchado, pues aquí está para que tú decidas si aceptas entrar a fe y que Dios lo empiece a cumplir en tu vida. En el nuevo pacto se nos declara en 2 Corintios 3 que Dios nos ha hecho primero que nada cartas vivas, abiertas y leídas de todos los hombres. Y eso es algo con lo que cada hijo tiene que venir a estar cómodo, ¿no? Hacer una carta viva, abierta y leída de todos. Porque eso no es humano. ¿Sí? El ser humano se disfraza, se pone disfraces y aparenta hacer cosas y busca establecerse ante los ojos de los demás de la manera en que quiere ser visto. Y si vamos a hacer carta viva de Dios, tenemos que ser transparentes, no hipocresías, no máscaras, no nada de eso, sino aquí estoy viviendo el amor de mi Padre, aún en mis peores momentos. Soy una carta que dice, mira cómo mi Padre, aunque yo fui infiel, Él permanece fiel. Aunque yo estuve errado, Él no dejó de amarme. Aunque yo metí la pata, Él proveyó perdón y cómo restaurarme a comunión con Él. Entonces no hay razón para esconder, para disfrazar y mucho menos para mentir y para engañar. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, ser carta viva, eso es 24/7, abierta, sin disfraces, sin esconder, sin hipocresías, y leída de todos los hombres. Bueno, cuando
hace rato escuchaba a Max decir cómo lo ven estas personas, ¿no? Con el que él está participando en ministerio con Dios. Dios va a traer a muchas personas a ti para que tú le permitas a Él en ti ministrarles. Y entonces lo que sigue en 2 Corintios 3 es que Dios nos ha hecho, Él nos hace ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, cuando nosotros fuera de este entendimiento queremos meterle Biblia a las gentes, eso es un ministerio de muerte y de condenación. Y eso es así como, ¿cómo va a ser si es la Biblia? Pero ahí está escrito en 2 Corintios 3, sigue leyendo para abajo y vas a ver que allí Dios dice que lo que Moisés le entregó al pueblo fue un ministerio de condenación y muerte. ¿Por qué? Porque cuando la letra de la Escritura es entregada a personas para que ellos lo reciban como una ordenanza, como un requerimiento, como una condición, y están viviendo la naturaleza humana, ese mandamiento los va a condenar. No hay cómo cumplirlo. Y entonces mata, trae condenación. ¿Sí? Pero cuando Dios en ti le habla palabras de vida eterna a una persona, la misma escritura puede ser, pero la está hablando Dios al corazón de esa persona. Eso es completamente diferente y no hay cómo falsificarlo, no hay cómo. Esta es la belleza del ministerio divino, es que o lo hace Dios o no sucede. Entonces, me decía alguna persona en estos días, pensando en estas cosas, como cuando Jesús dice de personas que en el tiempo final le van a venir a decir a él, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y él les va a decir, no los conozco, ustedes son obradores de maldad. Y te vas así para atrás y dices, ¿cómo es posible? Y la respuesta está en cómo ellos vivieron eso, porque no fue Jesús en ellos haciendo las cosas, sino ellos haciendo. ¿Te das cuenta? Entonces no hubo ministración divina. Es así de sencillo y de terrible. Sí, yo ya estuve de ese lado y doy gracias a mi Padre y en su fidelidad y en su misericordia que hoy comprendo y estoy viviendo el participar en que Él haga sus obras. Entonces lo mismo te toca a ti como heredero, hijo de Dios, sin excepción, todos los hijos, todos los herederos, somos criados, somos crecidos por nuestro Padre, por Jesús y el Espíritu Santo, para ser hechos ministros competentes del nuevo pacto, que cuando participamos en que Dios entregue por nuestro medio sus obras, pues entonces esas obras son poderosas, son divinas, nacen de amor, hacen justicia al hombre que Dios ama. Así que dicho eso, vamos a ocuparnos entonces de recibir la parte siguiente que Dios tiene preparada para nosotros. Recuerden que estamos siendo habilitados para la obra del ministerio. Eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque soy hijo, porque soy heredero. La fidelidad de mi Padre es habilitarme para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué es eso? Pues es el ejercicio del sacerdocio real. Y hemos estado en este esquema viendo toda la provisión para ejercer el ministerio. Y en la sesión anterior estuvimos
Entendiendo esto, yo quiero que por favor le des lugar al Espíritu Santo para hacerte entender esta parte. Párate en ese sello. Mira hacia el abanico de la provisión de las 4 etapas y sábete provisto de esa manera. Todo esto lo tiene que cumplir Dios en tu vida. Y a la perfección. Recuerda que ingresas a cada etapa para que empieces a vivirlo, pero conforme avanzas a las siguientes etapas, Dios sigue estableciendo en ti la adopción y la renovación y la habilitación y la definición que requerimos para venir a la plenitud de Dios, que es donde se da la absoluta semejanza con Jesús. Luego, da vuelta 180 grados sobre ese sello y mira la obra del ministerio. Cómo está constituida, cómo la opera Dios, porque si vas a participar correctamente con Dios en la obra del ministerio, tienes que ser habilitado en entender qué está sucediendo, qué está haciendo Dios. Y nunca es para que ninguno de nosotros manipule. Aquí necesitamos hacer esto. No. Eso está preparado. Y ser uno con Dios no es ser socio de Dios. No es decir, bueno, ahora tú me das tu opinión y yo te doy la mía y nos ponemos de acuerdo a ver en qué quedamos. Y bajo ese acuerdo caminamos. Así no funciona la cosa. ¿Cómo sabemos eso? Mira a Jesús. Recuerda que no hay otro ejemplo, modelo. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a ser como Pablo o como Moisés o como Josué o como Pedro. No hay promesa para eso. Pero sí la hay de conformarnos, quiere decir hacernos idénticos a Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a ser enseñados a vivir. Participar en el ministerio de Dios de la misma manera que Jesús lo hace. Y entonces estas 3 grandes áreas de ministerio ocurren, Dios las ejerce con hijos dispuestos. Y cada hijo entonces necesita estar habilitado y ser perfeccionado para participar en la intercesión. Es una de las enormes áreas del ministerio divino. La ministración de justicia y la función coyuntural, que es sinónimo de iglesia. Sí, vamos a entender paso a paso cada una de estas. Pero es muy importante que todo esto que ha estado fluyendo en las últimas semanas, tú ya no te des permiso de que sea un evento dominical, sino que sea una vocación. Es muy diferente captar lo que te caiga el domingo y más o menos como que vives alguna cosita de eso y luego viene el otro domingo y se avienta otra porción de verdad que Dios quiere entregarte y así te vas de domingo a domingo. Eso es una enfermedad que traemos muchos de nuestra vivencia cristiana. Así no trabaja Dios. Por eso tú ves que hablamos de ágape 24/7. Es un estado permanente de comunión, de vivencia con Dios y Él haciendo su obra en ti. Entonces, cuando Dios te entrega una verdad, si tú no te ocupas de meditar en ella, de estar, mira, el Salmo 1, por ejemplo, allí Dios establece cómo llegas a fructificar. Y te lo voy a recordar. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, etcétera, etcétera. Sino que, en lugar de andar en esas cosas, en la ley de Jehová está su delicia. Para empezar,
¿Dónde está tu delicia? ¿Sabes cómo? Para allá gravitas. Está en el chisme, está en la tele, está en los amigos, está en la comida, está en qué. Cuando tu delicia, el Salmo 37 también dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo te aseguro, por experiencia propia, que cuando le permites a Dios traerte a esa relación de deleite con Él, tu corazón ya no va a estar pidiendo cosas con las que Él no está de acuerdo. Entonces, Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita 24/7. El texto dice de día y de noche. Eso es lo que se requiere para que fructifiquemos. Mira lo que sigue diciendo Dios a nuestras vidas en ese salmo. Dice, esta persona será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, el anhelo de Dios es que seas ese árbol fructífero. ¿Te das cuenta? Que no se le caen las hojas, o sea, no pasa por etapas, no está cada año viviendo el invierno y no. Está siendo glorificado 24/7 porque no se aparta de comunión, deleitándose en Dios y Él cumpliendo su pacto de escribir en tu corazón las verdades que te está trayendo. Entonces este asunto no es algo que se escucha un domingo y no, esto es algo que se recibe para caminar en ello, estar en ello y estar con Dios, trabajándolo en ti, cumpliendo todo por el proceso de verdad. Bueno, vamos a continuar con lo que Dios viene entregándonos de manera introductoria solamente, porque hay un enorme contenido de verdad en cada una de estas cosas ilustradas. Pero el propósito que nos ocupa en esta etapa es que el Espíritu Santo nos informe y nos ratifique, Él dé testimonio a tu espíritu, de que en efecto este es el diseño divino y esta es la provisión para que tú ejerzas el sacerdocio real como hijo, como heredero de Dios. Y entonces para eso necesitas la introducción de todo y vamos a proceder hoy a continuar permitiéndosele. En la sesión anterior nos ocupamos del asunto de qué es la obra del ministerio. Y ahí está el recurso para que otra vez con el Espíritu Santo le permitas irte mostrando cada asunto. Y quiero abundar un poquito en el consejo como hermano tuyo, y es cada cosa que impacta tu corazón es una verdad que el Espíritu Santo está trayendo y nos toca vivirla en diferentes tiempos a cada uno por donde cada uno estamos, pero es muy importante aprender a recibir, es decir, ministerio, estás renovando esa palabra en mí, gracias, quiero que perfecciones esa palabra en mí y permitirle a Dios construir entonces, ensamblar la mente de Cristo en ti para que eso permita que tú participes correctamente en la obra del ministerio. Y vimos aquí que el ministerio es Dios, que es amor, haciéndole justicia al hombre. ¿Sí? Esa es la manera más sencilla de comprender la obra del ministerio. Dios, que es amor, haciéndole justicia al hombre. Y obviamente
En la sesión hablamos abundantemente de los porqués y de las escrituras que sustentan esto. Pero una vez que entiendes eso, entonces eso te da claridad. La obra del ministerio la hace Dios en un corazón. Y es una obra de amor, pero el amor hace justicia. Y sin amor no hay justicia. Y todas las cosas que se conectan, que es en lo que estás participando. ¿Sí? Cuando Dios trae a personas a tu vida o tiene personas a tu vida conectadas constantemente, como por ejemplo tu familia en tu hogar. Y todas esas relaciones que no que no son electivas, ¿no? Son para que tú participes en que Dios le haga justicia a cada persona en tu entorno, viviendo amor con ellos. Y tú participes en esa obra del ministerio. Bueno, si estamos empezando a recibir eso, vamos a avanzar entonces a considerar otro aspecto. Y fue muy interesante que Iván tocara un poquito esto en el segmento del testimonio de Abba, porque quiero ahora invitarte a que le prestes atención en este esquema a estas dos alas, ¿no? del triangulito, y ambas dicen centro de servicio comunitario. Y entonces la pregunta es, ¿qué es eso? Y si estuviste en el tiempo de testimonio, ya lo viste, pues entiendes que estamos aprendiendo a comprendernos como un centro de servicio divino. Donde quiera que tú andes, Dios está accesible a los demás. Donde quiera que tú estés, Dios está disponible a los demás. Y Él está en ti para hacer sus obras. Esa es la promesa de Jesús. Juan 14. Empieza Jesús aclarando quién Él es y cómo funciona. Y Él dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero no se quedó allí Jesús, sino dice, por lo tanto, de cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y luego se voló la barda, como decimos, ¿no? Porque dice Jesús, y aún mayores que las que yo he hecho, van a hacer por cuanto yo voy al Padre. Entonces, esta es la obra del ministerio, Abba, haciendo sus obras. Así que cuando veas esto de centro de servicio comunitario, estamos hablando de ti, de mí. Y cuando en conjunto participamos unidos en nuestras localidades, en las diferentes maneras en que podemos funcionar como cuerpo de Cristo. No solamente el individuo centro, sino el cuerpo de Cristo, funcionando bajo la guianza del Espíritu Santo para cumplir las obras del Padre. Entonces el impacto de eso se multiplica exponencialmente. Escucha a Dios, esto no es invento de nadie. Dios dice, uno hará huir a 1000. Uno de los suyos a 1000 de los del enemigo. Y no está hablando de carne y sangre, por favor. Pero luego mira lo que dice. 2 harán huir a 10,000. Eso es elevarlo a una potencia. Ahora tú síguele haciendo la matemática. Si 1 a 1000 y 2 a 10,000, 3 a cuántos. Y así sucesivamente. Ese es el poder de la concertación. Y el enemigo ha peleado y seguirá peleando para impedir la concertación de los hijos de Dios, para evitar que se cumpla esta manifestación del poder de Dios en su potencia exponencial.
Vamos a llegar a hablar de todo eso. Y es asombroso. Pero esa concertación no funciona si los individuos no estamos concertados con Dios en nosotros. ¿Sí? Por eso la operación y la triste historia que hay en la iglesia es divisiones y disensiones y divisiones en ese orden exponencialmente. ¿Por qué? Porque no estamos siendo hijos, no estamos creciendo en la semejanza de Jesús y por lo tanto hay orgullo, hay corrupción, hay desacuerdos y no podemos concertarnos. Entonces el centro de servicio comunitario opera en la potencia de la concertación de los hijos. O sea, si habemos uno, como fue Jonás en Nínive, uno, enojado y todo como iba al revés, pero cuando él entregó el mensaje que Dios había puesto en su boca, se salvó. Una comunidad entera. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder, amada familia, cuando le permitamos a Dios realizar su sueño en nosotros, santificarnos de lo que nos separa de Él? Cuando tú te unes a Él, tú amas. Tú ya no operas en, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, ya no hay temores, está Él en ti, Él moviendo tu corazón, y se abre tu corazón a recibir a tu hermano, no porque sea perfecto, no porque sepa lo que tú sabes, sino porque está caminando hacia Jesús y quieres participar en que se cumpla eso en su vida. Ese es el sentir que hay en Cristo Jesús. Y ese sentir va a operar en nuestros corazones y Dios es poderoso para cumplirlo en medidas que no imaginamos en este momento. Entonces, estaremos hablando mucho más de los centros de servicio conforme la concertación ocurre, cómo el poder, la capacidad de servicio a la comunidad va a abundar, va a crecer exponencialmente. Pero esto es diseño de Dios. Y sencillamente es que el reino de Dios se haga disponible a la comunidad. Míralo en Jesús. Él, guiado por el Espíritu Santo, después de haber vencido al diablo en el desierto, se sienta para declarar que inicia el ministerio de justicia en Lucas capítulo 4, versículo 18, y luego, ¿qué sucede? Empieza a anunciar el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué sucede? Corazones movidos por el Padre a Jesús. Y el Padre en Jesús, ministrando en cantidades asombrosas, sanidades, liberaciones, milagros de todo tipo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Aquí en este país de Estados Unidos, ya no es muy común, pero antes era muy, muy común que camionetas o camioncitos con helados circularan por las colonias tocando una musiquita y ya los niños sabían, ¿no? Oyen la musiquita, ahí vienen los helados. Y todo el mundo quiere un helado y salen a que le compren su helado. Así como allá las paletas o lo mismo. Pues ahora mira la asombrosa noticia, que a donde tú andas, Dios quiere sonar la campana divina en los corazones de la gente y decir, ahí va, pídanle, vayan y pídanle que les entregue paz, esperanza, perdón,
sanidad, vida. Eso eres tú y eso somos colectivamente. Y entonces vamos a tener eso presente conforme continuamos creciendo en participar en la obra del ministerio. Somos un centro de servicio a la comunidad. Donde quiera que estés, allí está Dios para hacer sus obras y estamos siendo habilitados para ello. Ahora, el ministerio, Dios lo ejerce en estas tres maneras o esferas, quizás es una mejor descripción, enormes. Pero es muy importante que empecemos a entender por qué contiene cada una de estas esferas de ministerio y para que podamos participar. Y la primera que vamos a empezar a entender es la intercesión. Hoy vamos a ocuparnos de permitirle al Espíritu Santo introducirnos a esta maravillosa obra de Dios. Y vamos a entender y permitir la renovación de nuestro entendimiento sobre esta palabra en específico. Yo quiero invitarte entonces a permitirle a Dios confrontar y remover todo entendimiento y práctica de esta palabra que no te haya sido enseñado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Con eso dicho, vamos a empezar a entender, como vimos aquí, que la intercesión tiene dos componentes: lo que sucede ante el trono de la gracia y luego algo llamado intervención. Y esto es importante porque cuando el contexto humano de intercesión es el acto de suplicar a alguien que tiene la capacidad de hacer algo que nosotros no tenemos, de que por favor lo haga. ¿Sí? Aplícala al nivel terrenal, pues se intercede para que le den trabajo a alguien, dejen entrar a la escuela a alguien, no castiguen a alguien, etcétera, etcétera. En el lenguaje divino, la palabra intercesión es algo completamente distinto, porque habla de una obra, de un servicio divino para hacer justicia. ¿Sí? Por eso va primero en la formación de nuestro entendimiento. Si vamos a participar en la obra de justicia, tenemos que entender que todo lo que va a operar en las vidas de otros, primero tiene que sesionarse en intercesión. Y el Espíritu Santo se va a encargar de guiarte a la intercesión. La intercesión es algo que el Espíritu Santo guía 24/7 tu corazón a estar participando en ello. Por eso te pedí que pongas a un lado todo concepto previo a lo que te ha enseñado el Espíritu Santo. Porque tú puedes estar manejando, trabajando, cocinando, haciendo quehaceres, estudiando en la escuela. Donde tu cuerpo esté, no impide la intercesión. Tú puedes estar ocupado en algo que requiere toda la atención de tu cerebro para estar atendiendo algo que puede resultar peligroso si no lo atiendes, como manejar o estar cortando con un cuchillo o lo que sea. Pero en tu espíritu, que no está obligado a estar nada más en lo que esté tu cuerpo, el Espíritu Santo puede estarte guiando a intercesión. Cada vez que una persona es traída a tu espíritu, es para intercesión. Cada vez. Tú puedes ir pasando por la calle y Dios te hace consciente de una persona. Tú no tienes que entender ni quién es, ni qué necesita, ni nada.
pero puedes conectarte a la intercesión que está ocurriendo constantemente en el ámbito divino. Entonces la intercesión es algo que está sucediendo constantemente en el ámbito divino. Y vamos a entender entonces que la intercesión es un ejercicio que se da ante el trono de Dios. ¿Sí? Y esto es la aplicación de la justicia divina, porque interceder es oficiar en la administración de justicia. Pero la administración de justicia es un asunto que tiene que venir desde la corte divina, es un dictamen judicial. ¿Sí? Y entonces vamos a entendernos aquí. Recuerda, nuestra parte es participar. Dios es el que va a hacerlo, y vas a verlo muy gráficamente en un momento. Pero esto es tan importante comprender. La intercesión está sucediendo todo el tiempo. Y entonces, ¿qué se está buscando? Que se administre justicia. Lo cual Dios quiere hacer. Por eso el concepto de pedir para convencer y rogar y suplicar y ver quién nos ayuda para hacer palanca con Dios, para que nos eche su bendición. Eso es un absurdo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir a todo el mundo, Dios quiere salvar a todos. Él pagó el precio, Él es el más interesado. ¿Por qué necesitamos interceder? Porque es un caso que tiene que ir a la corte divina para que se edicte, para que se hable. Y por eso Jesús dijo, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando de intercesión. Y obviamente no es yo diciéndole a Dios qué hacer, sino participando. Y vamos a ver las escrituras que sustentan esto. Bueno, ahora entonces la intercesión inicia ante el trono de la gracia. En la Escritura se nos habla del trono de Dios en diferentes aspectos. Hoy vamos a ocuparnos de comprender el trono de la gracia y tener claridad en que este trono habla del producto generado por Jesús, por su nacimiento, por su vida en la tierra, por su muerte y por su resurrección. Por eso en Juan capítulo 1 se nos dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces, tú y yo ahora no solamente somos receptores de gracia, somos oficiales ante este juzgado divino, donde está Abba, el juez de todos, para dar gracia. De eso se trata, la intercesión. Así que vamos a permitirle a Dios mostrarnos este escenario, y quiero que veas esta lista. Vamos a ir paso a paso, conociendo cómo funciona esta corte divina donde se opera la intercesión en el reino de Dios. El Espíritu Santo es el director de la corte. Él trae los asuntos, involucra a los sacerdotes. Por eso en Romanos capítulo 8 se nos dice, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Entonces el Espíritu Santo es el director de la corte. Él es el que administra los asuntos, cuando llega qué asunto a ser oficiado. Jesús, como sumo sacerdote del nuevo pacto, comparece como propiciación. ¿Sí? Esto de veras es importantísimo que se confirme en tu corazón. Por eso vamos a ver escrituras sobre la función de Jesús en la intercesión y ver que Él intercede de día y de noche. Es un 24/7, es un 24/7 la intercesión. La persona por la que se intercede es la víctima que requiere justicia. Y eso puede ser yo, puede ser tú, puede ser otra persona. Porque, mira, yo estoy caminando como hijo, pero el trabajo de la justicia no está completo en mí. Hasta que yo sea idéntico a Jesús. Todo lo que en mí difiere de Jesús está en injusticia. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Entonces, se me mueve aquí adentro y me da coraje. Padre, hazme justicia, porque esto no es Jesús. Me da temor. Padre, hazme justicia. ¿Sí? Entonces, en todo eso en lo que no funciona, no opera la vida eterna en mí a la perfección, yo requiero más justicia. Pero en el ejercicio de la intercesión como sacerdote, yo voy a participar en la intercesión que Jesús está oficiando ante el trono de la gracia a favor de otra persona o de un grupo de personas. ¿Sí? Por eso en ocasiones Dios te va a mover, a interceder por naciones, por grupos de personas. Ves una noticia y eres movido a interceder por lo que están viviendo esas personas, etcétera, etcétera. Es otra cosa, pero esto es el oficio de un sacerdote fiel. Dios no nos está esperando, esto está sucediendo, pero es a lo que somos llamados. Entonces la víctima por la que se intercede es la persona que requiere justicia. En esta corte, el acusado es el diablo. Cada vez, porque él es el causante de la injusticia. Desde su raíz, con Adán y Eva, y en todas sus manifestaciones en la tierra, todo tiene ese mismo origen, y por eso está escrito lo siguiente en 1 de Juan capítulo 4. Para esto apareció el Hijo de Dios, 1 de Juan 3, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Y luego estás tú, un sacerdote divino, un oficial de la corte de justicia divina. Entonces, en tu habilitación vas a aprender a participar en la intercesión, no hablando tus palabras, porque no sabemos pedir como conviene, sino fluyendo lo que el Espíritu Santo te da, y en ocasiones, como está escrito en Romanos capítulo 8, y quiero leerte esa porción, versículo 26 y 27. Fíjate lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, a veces con gemidos indecibles.
a veces sin expresar palabras, a veces en lenguaje divino, en lenguas. Vas a ser movido a hablarlas, porque la intercesión se ocupa de procurar la justicia divina en las personas que están aquí en la tierra. Y por eso se requiere la representación aquí en la tierra de esas personas. Y no es algo que manejamos nosotros, es algo que coordina el Espíritu Santo. Pero esto es asombroso, ¿sí? Unirte en fe a lo que está ocurriendo ante el trono de la gracia y participar. Mira lo que Dios busca en el libro de Ezequiel, el capítulo 22 y versículo 30. Dios habla y dice, y busqué, el versículo 29 dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esto es lo que sucede en nuestra tierra hoy. El índice de maldad va para arriba. Las tinieblas avanzan. ¿Dónde están los sacerdotes? Hermanos, no es con espada, ni es con ejército que las cosas se arreglan. Dios ya declaró que es con su espíritu que lo hará. Y por eso esta parte es crítica de comprender para los hijos de Dios. Así que, si tú eres hijo y estás en comunión con Dios, el sentir de Jesús va a estar en ti. Y si tu corazón no está en ese sentir, está encallado con indiferencia, etc., que hoy sea el día en que Dios te invita a permitirle remover toda dureza, toda apatía de tu corazón para que tú puedas amar con Dios. Porque el ministerio es amor, haciendo justicia al hombre. Y el tiempo de haber pensado, no hay nada que yo pueda hacer, aquí truena. Porque sí, hay mucho en lo que tú y yo podemos estar participando 24/7 ante el trono de la gracia. Así que ahí tienes el cuadro en el que se da la intercesión. Para Dios, este asunto es tan importante porque los hijos o crecemos para entendernos en estas funciones o nos vemos desprotegidos y a la merced del enemigo. Y es tan terrible cuando los herederos de Dios no saben que estamos aquí para vencer al diablo. Estamos aquí para fincar, establecer y hacer funcionar el reino de Dios. Entonces, todo lo que en nosotros no está de acuerdo con eso, necesita ser santificado. Y Dios nos está presentando con nuestras funciones. Y una enorme y importantísima función donde se originan todas las obras de Dios es en la intercesión. Cuando Dios da su palabra, no regresa a él vacía, sino que sale y va y hace aquello para lo cual le envió. Eso es lo que sucede en el trono de la gracia, el edicto. En la escritura donde dice, enviaste tu palabra y lo sanaste. ¿Te das cuenta? Dios hace con su palabra.
Así empezó la creación, así sigue funcionando, su palabra es su poder, hace lo que Él dice. Entonces en la intercesión ante el trono de la gracia se forja ese edicto para que se cumpla la voluntad de Dios en la vida de las personas y las obras del diablo en sus vidas sean deshechas. Bueno, fíjate lo que está escrito en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí lo ves? Eso está sucediendo. Esto no es algo que tú y yo detenemos o tenemos que pegar de gritos para que Dios nos eche la mano. La fidelidad en la que Dios opera es perfecta. Eso quiere decir que no puede haber algo que tú necesites, que Él no esté ocupado en haber previsto y provisto. Y es el proceso de nuestra justificación, de ser santificados y de ser hechos justos, que requiere la intercesión en cuanto a los hijos. Pero en cuanto a los que no son hijos, la intercesión se requiere para que vengan a hacerlo, porque están cegados, porque están engañados, porque están en prisiones de oscuridad, porque están siendo victimizados cada vez más. Y esto se corrige intercediendo. Porque cuando los asuntos se han tratado ante el trono de la gracia, entonces viene la segunda parte de la intercesión. Y esto es la intervención. Dios interviene. Y cuando Dios interviene, se hace justicia. ¿Sí? La tormenta está por desbaratar la barca, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús y los discípulos, ellos están aterrorizados y ya muriéndose de pánico. Y Dios interviene y se hace la paz. Y así sucesivamente. El ciego de nacimiento estaba condenado a vivir en oscuridad física todo su tiempo en la tierra. Y Dios interviene y le da la vista. El endemoniado gadareno. No hay poder humano ya para resolverle su problema. Está endemoniado, poseído de legiones de demonios. Dios interviene y lo hace libre. La intercesión ante el trono de la gracia produce entonces las obras de intervención, donde se le acaba el juego al diablo en la vida de una persona y viene el amor que hace justicia. ¿Te das cuenta? Comprender esto entonces es algo tan poderoso, porque cuando nuestro entendimiento todavía funciona en ignorancia de estas verdades, siempre estamos nosotros tratando de decirle a Dios qué hacer en oración, ¿no es cierto? Padre, hazle para acá, Padre, hazle para allá, Padre, dale para allá. Y te hemos estado ruegue, y muele, que hagas y no vemos que hagas. ¿Se te responden algunas preguntas hoy?
intercesión, intervención. Entonces, en la intervención, ¿qué sucede? Las obras de justicia son manifestadas y los sacerdotes participamos en ese cumplimiento. Dios obró con Saulo de Tarso. Iba hacia Damasco a seguir persiguiendo a los hijos de Dios. Jesús se interpone y le hace saber su error. Él recibe a Jesús, queda ciego físicamente y es instruido: ve y espera, porque lo que sigue lo tiene que hacer un sacerdote. Y entonces Jesús le habla a Ananías y le dice: ve a tal lugar, ahí está este hombre. Ananías no está muy de acuerdo y le dice a Jesús: ¿acaso no sabes? ¿Te das cuenta de su lugar de crecimiento donde él estaba todavía? Lo que nos ha hecho este hombre. Y Jesús le contesta: ve, porque instrumento escogido me es este. Y Ananías acepta participar en administrar justicia, la intervención. Entonces esto es enorme, amada familia. ¿Sí? Cuando hablemos de la administración de justicia vamos a entender cosas muy maravillosas, muy hermosas, muy grandes. Pero hoy Dios quiere que puedas ver este cuadro. Tú participando ante el trono de la gracia. Tú siendo fiel en seguir la guianza del Espíritu Santo para presentar a aquellos que han sido puestos en tu corazón para llevarlos allí. Ahí está Jesús diciendo: yo pagué, Padre, yo soy la propiciación. Yo pagué para que se le haga justicia. Y entonces Dios juzga. Abba habla y viene la intervención. Esto es divino, esto es asombroso y esto es en lo que tú y yo estamos involucrados. Por gracia somos salvos, por gracia somos hijos, pero de gracia recibimos, ahora demos de gracia. ¿Sí? Entonces ese vecino que no te lo aguantas, etcétera, etcétera. Hoy cambia todo si tú recibes la investidura como sacerdote de oficiar ante el trono de la gracia para obtener el socorro oportuno. Eso es lo que se nos instruye a hacer. Vamos a escuchar esta escritura también. Hebreos capítulo 4, verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esta es tu profesión: ser sacerdote con Él. Él en ti. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está presente. Él es amor. El precio está pagado. Y ese precio vive ante el trono de la gracia. Es Jesús. Ahora, a ti y a mí se nos da el privilegio de oficiar intercediendo. A veces con gemidos indecibles, a veces en lenguaje terrenal y a veces en lenguaje divino.
sea como sea, el simple hecho de que tú aceptes la guianza del Espíritu Santo y te unas a Jesús para que el caso que está en curso ante el trono de la gracia se concrete, porque aquí en la tierra estás participando, y se selle ese asunto, va a permitir que las obras de Dios que están preparadas se cumplan y tú participes bajo la guianza del Espíritu Santo en que se cumplan. No todas las intervenciones nos tocan a los que intercedemos. A veces nuestra parte es interceder. La persona o personas pueden estar totalmente fuera de tu alcance, ni siquiera te conocen. Pero el hecho de que esa intercesión haya ocurrido asegura que Dios va a enviar. ¿A quién? A quien le toque intervenir. Y lo veas o no lo veas, lo sepas o no, llegues a enterarte o no, puedes estar seguro que tu Padre es fiel. Pero hay muchas ocasiones en las que te toca participar en la intervención. Y la intervención no es un evento, es un proceso. Hay muchos eventos, pero tiene un objetivo: que la justicia de Dios se cumpla en una vida. Y eso quiere decir sacarlo de donde haya estado a ese individuo, traerlo a ser hijo y hacerlo igualito a Jesús. Bueno, amada familia, podemos hoy ver entonces que estamos involucrados en algo enorme, algo del tamaño de Dios, porque estos son sus asuntos, esto es donde Él se mueve y trabaja y cumple con quien Él es. Dios no puede ser quien Él es y dejar a alguien en injusticia. Es muy interesante que el enemigo de Dios y tuyo y mío esté empeñado en que las personas califiquen a Dios de injusto. Así empezó el problema humano, porque Él dijo implícitamente que Dios estaba siendo injusto con Adán y Eva al negarles que comieran de los árboles del huerto. Y cuando Eva lo corrige, dice, no, podemos comer de todos menos de este. Entonces Él ahí se enfoca y dice, te voy a comprobar que Él es injusto. Porque Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser como Él, y Él no quiere eso, entonces te lo niega. El engaño fue creído y la consecuencia corrompió todo, y más que todo esclavizó al hombre a la maldad. Pero ahora, dice Dios en Romanos 3, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia que es a través de la fe por medio de Jesucristo. Pagada, provista, presente ante el trono de la gracia, aguardando la intercesión para que se haga la intervención. Que en verdad tú puedas hoy pararte aquí como un real sacerdote y con toda humildad, pero sin retroceder, sin minimizarte, le permitas a Dios darte con qué pararte aquí y decir, Padre, acepto esta profesión, esta vocación, habilítame ahora para que yo funja fielmente ante el trono de la gracia en la intercesión que me guía el Espíritu Santo a realizar. Si hoy todos los pretextos se acaban,
aún el que esté en una cama de hospital con su cerebro dañado, pero es hijo, puede estar en intercesión en su espíritu. O sea, no hay pretexto que valga para que un hijo de Dios no participe en su función sacerdotal ante el trono de la gracia y en la intervención divina que alimenta al hambriento, que cubre al desnudo, que visita al que está en la cárcel, que hace las obras de Dios, que hace justicia. Cuando Jesús estuvo en la tierra, lo querían matar porque sanó a una mujer que había estado desahuciada, y lo hizo en día sábado, el día que los hombres entendían como el día prohibido. Y entonces cuando Jesús les contesta, les dice, ustedes si su burro o su toro se va en una zanja, ¿lo dejan allí porque es sábado o lo van a sacar? Pues lo van a ir a sacar para que no se muera. Y no es correcto hacerle justicia a esta hija de Abraham que por años había estado esclavizada a esta enfermedad. Eres sacerdote de Dios. Y si hay algo en tu corazón que está diciéndote que tú no, preséntate ante tu Padre y dile, Padre, en tu gracia, remueve de mí los estorbos y hazme un ministro competente del nuevo pacto. Vamos a hacerlo ahora. Padre, gracias por llamarnos a tu gloria eterna en Jesucristo. Y gracias porque no hay capacidad humana para esto. No la hay. No hay cómo ni por dónde llegar aquí por nosotros mismos. Pero en ti, la capacidad es perfecta. En ti, todo es posible. Y tú quieres una familia en la tierra que viste con dignidad el atuendo sacerdotal que corresponde a tus hijos. No un trapo externo, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio, en el cual tú tienes el lugar que te corresponde. Y cada hijo se sabe nacido de ti y por lo tanto manso y humilde de corazón como es Jesús, y está ocupado en seguir la guianza del Espíritu Santo y totalmente dispuesto 24/7 a participar en las obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Padre, gracias porque tú vas a cumplir eso en nuestras vidas. Nunca hablas de balde, lo cual quiere decir que si estás hablando esto hoy a nuestros corazones, es porque tienes hijos listos para recibir esta verdad, para venir a fe, para ubicarse aquí, dar este paso de fe y reconocerse intercesores, oficiales de la corte divina, para procurar justicia juntamente con Jesús, que es la propiciación, y en sacerdocio con Él, entonces participar en la intervención y ver a cada persona en la tierra conociendo tu justicia, conociéndote a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Gracias, Padre, por este privilegio
Gracias por tu amor manifestado en nuestros corazones. Y gracias porque eres poderoso para hacer esto en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. No te dejes robar ni distraer del llamamiento de Dios. Él te llama hijo, te llama hija, y por lo tanto su heredero, y si eres heredero, eres un sacerdote real. Bendiciones, familia de Dios. Les amamos. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. ¡Bendiciones!